La hemostasia es una secuencia de reacciones que detienen el sangrado. Cuando los vasos sanguíneos se dañan o se rompen, la respuesta hemostática debe ser rápida, precisa hacia el foco de la lesión y cuidadosamente controlada para que ésta sea efectiva. Existen tres mecanismos que reducen la pérdida de sangre. El primero, el vasoespasmo. El segundo mecanismo, la formación del tapón plaquetario. Y por último, el tercero, la coagulación sanguínea. Cuando es exitosa, la hemostasia impide la hemorragia, la cual es la pérdida de una gran cantidad de sangre de los vasos sanguíneos. Los mecanismos hemostáticos pueden evitar la hemorragia en los vasos más pequeños, como por ejemplo los capilares. Pero la hemorragia masiva en los vasos más grandes, por ejemplo venas y arterias, suele requerir intervención médica. Ahora hablaremos a detalle del vasoespasmo. Se le va a conocer con dicho nombre cuando las arterias o arteriolas se lesionen y el músculo liso de sus paredes se contraigan en forma inmediata. Mediante este proceso se reduce la pérdida de sangre durante varios minutos e incluso varias horas, tiempo en el cual los mecanismos hemostáticos se ponen en marcha. Es probable que el vasoespasmo sea causado por el daño al músculo liso por sustancias liberadas desde las plaquetas activadas y por reflejos iniciados en receptores del dolor. Ahora pasaremos a hablar sobre la formación del tapón plaquetario. Las plaquetas almacenan una cantidad de sustancias químicas asombrosa para su pequeño tamaño. Sus numerosas vesículas contienen factores de la coagulación y serotonina. También enzimas que producen prostaglandinas, tromboxano A2, factor estabilizador de la fibrina, que ayuda a fortalecer el coágulo, y sistemas de membrana que captan y almacenan calcio. Dentro de las plaquetas se encuentra también el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, una hormona que puede causar la proliferación de las células endoteliales vasculares, fibras musculares lisas vasculares y fibroblastos, que ayudan a reparar las paredes de los vasos sanguíneos dañados. Como tal, la formación del tapón plaquetario se produce de la siguiente forma. Primero, inicialmente las plaquetas entran en contacto y se adhieren a las partes lesionadas de un vaso sanguíneo, como las fibras colágenas del tejido conectivo subyacente. Este proceso se llama adhesión plaquetaria. Posteriormente, gracias a esa adhesión, las plaquetas se activan y sus características cambian drásticamente, ya que extienden muchas proyecciones que les permiten conectarse e interactuar entre ellas y comienzan a liberar contenidos de sus vesículas. Esta fase se denomina liberación plaquetaria. El ADP y el tromboxano A2 liberados cumplen un papel importante en la activación de las plaquetas cercanas. La serotonina y el tromboxano A2 funcionan como vasoconstrictores, es decir, producen y mantienen la contracción del músculo liso vascular, con lo que disminuye el flujo sanguíneo por el vaso lesionado. Por último, la liberación de ADP hace que otras plaquetas circundantes se vuelvan más adherentes, propiedad que les permite sumarse a las ya activas. Este agrupamiento de plaquetas se llama agregación plaquetaria. Finalmente, la acumulación y el acoplamiento de grandes números de plaquetas forman una masa que se denomina tapón plaquetario. Y para entender qué es un tapón plaquetario, básicamente este va a ser muy efectivo en la prevención de la pérdida de sangre en un vaso pequeño. Aunque al principio el tapón es un poco sólido, se vuelve bastante firme al ser reforzado por las hebras de fibrina formadas durante la coagulación. En resumen, un tapón plaquetario puede detener el sangrado si la lesión del vaso no es demasiado grande. Por último, hablaremos del proceso de formación del gel, llamado coagulación. Es una serie de reacciones químicas que culmina con la formación de las hebras de fibrina. Normalmente, la sangre se mantiene en su forma líquida siempre y cuando permanezca dentro de los vasos sanguíneos. Pero si se extrae del cuerpo, se espesa y se forma un gel. Finalmente, el gel se separa de la parte líquida, el suero. El suero es solo plasma sanguíneo sin las proteínas de la coagulación. El gel se denomina coágulo y está formado por fibras proteicas insolubles llamadas fibrinas, en la cual quedan atrapados los elementos corpusculares de la sangre. Si la sangre se coagula con demasiada facilidad, se puede producir una trombosis, es decir,
coagulación dentro de un vaso no dañado. Si tarda demasiado en formar el coágulo, puede causar una hemorragia. Por eso es importante tener los conocimientos necesarios en la hematología. Con esto acabamos, amigos, nos vemos hasta el próximo video.